La palabra para meditar en esta mañana, la palabra para compartir esta semana es creciendo en el ministerio. Creciendo en el ministerio. Acompáñame en la lectura de Efesios. El libro, la carta de Efesios que escribió el apóstol Pablo, dice Efesios capítulo 4. Si querés lo puedes buscar en la Biblia, si no ahora lo vamos a compartir también en la pantalla. Dice Efesios capítulo 4 a partir del versículo 11, este pasaje que venimos compartiendo desde que arrancó el año. Crecimiento es la palabra guía que tenemos como iglesia. Y dice en Efesios 4:11, el apóstol Pablo dice hablando del Señor que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y dice el versículo 12, el que le sigue, a fin de perfeccionar. El domingo pasado compartíamos de esto. Esta fue la palabra de esta semana, perfeccionar, hacer aún mejor. Habíamos meditado el domingo pasado, procurar, ¿no? Con todo lo que habíamos visto. Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Crecimiento es un principio espiritual. Yo no sé cómo es tu vida, en la etapa en la cual estás, en cómo estás vos hoy, hace cuánto que conoces al Señor, o quizás haya personas en esta mañana que aún no conocen al Señor, pero en esta mañana lo que encontramos en la palabra de Dios, y vamos a basarlo en este concepto, pero que el crecimiento es un principio espiritual. Hay algunos que todavía luchan con esto, hay algunos que todavía piensan que, bueno, no, hay una etapa en la cual uno crece, pero no, el Señor quiere que todo el tiempo nuestra vida crezca. Dice el Proverbios 4:18, dice, más la senda de los justos. Justamente nosotros estamos en senda de vida, tenemos nuestro versículo lema, me mostrarás la senda de la vida. Pero dice el Proverbio 4:18, más la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que fíjense en esto, que es un camino, es una senda que va hacia abajo, no. Es una senda que va en aumento. ¿Hay montes y valles? Sí. ¿Hay un tiempo para todas las cosas? Sí. Hay un tiempo quizá de alegría, hay un tiempo de festejo, hay un tiempo de abrazar, hay un tiempo de amar, dice el autor de Eclesiastés. También hay un tiempo de lamento, hay un tiempo de llorar, hay un tiempo de perder. Hay un tiempo para todas las cosas, pero la vida cristiana que Dios pensó para vos y para mí, aún en todo tiempo, aún en toda dificultad, es que vaya en aumento. Claro, vivimos en un tiempo de emociones. Estamos hablando con algunos de que hay gente que vive de las emociones. Vivimos en una sociedad que hoy es todo emocional. Si me siento bien, significa que Dios está conmigo. Si me siento mal, significa que Dios no está conmigo. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que Dios está todo el tiempo y a veces parece que cuando nos sentimos bien, vamos en crecimiento. Pero cuando nos sentimos mal, parece que vamos decreciendo. Y la palabra de Dios no dice eso. La palabra de Dios dice que la senda que va en aumento, a veces, aun cuando te sientas mal, puedes ir creciendo. Aun cuando haya pérdidas, puede ser que estés creciendo, hasta que el día que el Señor nos venga a buscar, hasta que el día sea perfecto, dice la palabra de Dios. Por eso en esta mañana la palabra crecimiento sigue hablándonos a cada uno de nosotros. Y en especial en esta mañana, quizá pensado más para aquellos que somos hijos, hijas de Dios, que trabajamos en la iglesia, creciendo en el ministerio. ¿Qué significa ministerio? ¿Alguien sabe qué significa ministerio? ¿Alguien se anima? ¿Alguien sabe o no? Ah, qué palabra. ¿Vieron que la usamos seguido? Es más, es hasta la palabra ministerio está en nuestra vida secular, en el gobierno, en los distintos estados de poder, el ministerio tal, el ministerio tal, el ministerio del otro. A veces hay uno más, a veces hay uno menos, pero es una palabra que se ha institucionalizado a nivel distinto en nuestro país como en otros países, pero en la palabra de Dios es más profunda aún. Y esta palabra que en el original significa diaconía, por eso tenemos diáconos, porque la palabra significa servicio. El ministerio es un servicio.
El ministerio es una diaconía. El diácono es alguien, un servidor, es alguien que sirve, eso es un ministro. Por eso esta palabra nos tiene que marcar, porque, claro, cuando uno piensa en ministerio, sobre todo acá en el mundo evangélico, sobre todo en el mundo evangélico de América Latina, creo que lo encontramos en la palabra de Dios, pero también lo vemos aquí. Hemos hecho de la palabra algo diferente. Y esta palabra que significa servicio, esta palabra que significa un área en la cual yo desarrollo el don en el cual el Señor me puso, hemos hecho un altar, hemos hecho un monumento, hemos hecho no el ministerio tal, el ministerio de tal otro, y cuánto problema, cuánto lío se genera en las iglesias, y oramos y deseamos que no nos ocurra aquí en este lugar. Sabemos que es algo contra lo cual tendremos que luchar, pero ¿creemos en los ministerios? Claro que sí. ¿Creemos que son necesarios? Claro que sí. Pero lo que no debemos permitir es cambiar el significado de la palabra. Ser un ministro, ser un diácono, tener un ministerio, es ser un servidor y estar al servicio. Y de esto en esta mañana quiero compartirte. Acompáñame, mira, en la lectura en Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 5. Primera de Corintios 12, versículo 5. Dice ahí la palabra de Dios: hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de áreas para servir, pero el Señor es el mismo. Bueno, alguien podría decir: ¿no es medio orgulloso pretender crecer en el ministerio? No, no lo encontramos en la palabra de Dios. Que vos te propongas, que yo me proponga crecer en el servicio, que el ministerio o el área en la cual Dios me puso pueda crecer, no es en sí un problema. Muchas veces sí hacemos un problema de eso, pero no es un problema en sí. Hay diversos ministerios, hermanos, pero el Señor es el mismo. Hace poquito alguien por aquí me dijo: bueno, yo conozco su ministerio, y capaz que depende de la iglesia en la cual cada uno se haya criado, uno utiliza esta palabra de distintas maneras, pero si bien no rehusamos y entendemos que Dios pone, como leíamos al principio, apóstoles, pastores, que Dios pone evangelistas, que Dios pone personas para administrar, para ejercer mayordomía, la realidad es que todos los ministerios de la iglesia de Jesucristo son de Él y no son nuestros. El Señor nos pone para administrar, para gestionar, para tomar decisiones, pero no son de una persona, no son de alguien. Claro que no quiero caer en la discusión de la semántica, pero hay diversidad de ministerios. Hay bautistas, hay pentecostales, hay hermanos libres, hay presbiterianos, y el listado sigue. Hay distintos tipos de denominaciones, en algún momento alguien le puso. Era la gran discusión de los 90, hoy ya casi que no se discute de las denominaciones. Hay diversidad dentro aún de las denominaciones, de iglesias que tienen por nombre ministerio y ponen el título. Yo no sé lo que cada uno en esta mañana entiende por ministerio y dónde fue criado y educado en el Evangelio, que entendés por esta palabra. Pero yo quiero en esta mañana invitarte a que veamos lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que es cierto que hay diversos ministerios, pero que el Señor es el mismo, que significa diaconía y que fue hecho para que podamos edificar el cuerpo de Cristo. Mira, yo quiero invitarte en esta mañana a que pienses. El domingo pasado veíamos cuáles serán tus dones espirituales. No ignoréis los dones espirituales, ¿se acuerdan? ¿Pudiste esta semana identificar tus dones espirituales? ¿Pudiste identificar cuáles son? No los talentos, los dones espirituales. Aquello que Dios te dio para que puedas poner por obra, para que puedas poner por práctica. ¿En dónde? En un ministerio, en un área de servicio. Y en esta mañana podemos nombrar todos los ministerios de la iglesia, porque hay diversos. Pero independientemente en el ministerio o en el área de servicio en el cual cada uno pueda poner por práctica su don, su servicio, lo más importante de todo es cómo lo hacemos y para qué lo hacemos.
¿Cómo lo hacemos y para qué lo hacemos? Dice en la palabra de Dios que los discípulos se peleaban para ver quién era el mayor. Estaban con el Señor Jesús y se ponían a discutir quién iba a ser el mayor cuando el Señor Jesús se fuera. Estaban en la Santa Cena y discutían por crecimiento en el ministerio, si se entiende. Y el Señor Jesús le dice, eso pasa en la tierra, mas entre ustedes no sea así. Cuánta división, cuánta herida, cuánto dolor en la iglesia de Jesucristo, aquel que nos llamó a servir por envanecimiento, por orgullo, por una forma equivocada de querer crecer en el Evangelio. Mirá, no está mal que te propongas crecer en el ministerio que Dios te puso. Es en alabanza, es en el servicio de ujieres, es en sonido multimedia, es con los jóvenes, con los adolescentes, con los mayores, con las misiones, con los con la escuela dominical, con deleite en la senda, con evangelismo y así con cada una de las áreas. Todas, e incluso va a haber más cuando, a medida que la obra vaya creciendo, más va a haber más ministerios, más lugares para poder desarrollarse. ¿Está mal proponerse crecer? No, claro que no es lo que queremos, pero el punto en esta mañana es que puedas examinar tu corazón. ¿Cómo y para qué? Mira, yo quiero que me acompañes en algunos versículos. Acompáñame en 1 Corintios, capítulo 4, en el versículo 2. 1 Corintios 4. Ahí está, muy bien, dice en el versículo 2. Voy a buscarlo porque quiero leer desde el versículo anterior, creo, ahí lo tengo por acá. 1 Corintios, capítulo 4, dice, miren, desde el versículo 1 ponemos, Salmi, ahí. Dice, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo. Hermano, cuando usted ve a alguien sirviendo aquí adelante, no lo tenga, no lo vea como un ser humano queriendo envanecer, servir. No. Tengan en cuenta que los que procuramos estamos acá servir a Cristo. Y miren esta palabra, administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, dice el versículo 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Sabe cuál es la principal característica que Dios pretende de aquellos que quieren ser ministros? ¿Cuál es la principal característica que Dios quiere de aquellos que quieren servirle? ¿Cuál es la característica que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos? ¿Y cuál es la necesaria para poder crecer en un ministerio? La fidelidad. Así como dicen, billetera mata galán, capaz que alguno la escuchó, los más jóvenes no. Fidelidad mata talento. ¿Cuántas personas vienen? Yo hice esto. ¿Sabes las obras que hice? ¿Sabes las cosas que logré? ¿Sabes todo lo que he hecho? ¿Cuántas personas vienen con capacidades, con talentos, con ejercicio de dones en su vida, en su pasado, pero su inestabilidad la desacredita? Su temperamento lo desacredita. Yo tengo la capacidad. Es más, en un momento los discípulos van al Señor Jesús y le dicen, hemos hecho milagros, hemos sacado demonios. Y el Señor le dijo, no se alegren por eso, alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. La principal característica para poder crecer en un ministerio es la fidelidad. Fidelidad mata todo lo otro. Vos podés ser muy bueno, vos podés tener muchos talentos, vos podés querer, vos podés ambicionar, pero si no sos fiel al llamado que Dios trajo a tu vida, no hay posibilidad de que puedas crecer en el tiempo. Por eso dice la palabra de Dios y dice el apóstol Pablo aquí en el versículo 2, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. ¿Cuál es la respuesta que el Señor Jesús le da en la parábola de los talentos? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda cuál es? Le ponemos los subtítulos. Buen siervo y fiel. No le dijo, qué bueno que multiplicaste, no bueno que hiciste esto. Eres fiel. Y la fidelidad hoy en nuestro tiempo escasea. Pero no la fidelidad a un pastor, no la fidelidad a una persona, es la fidelidad al Señor. Claro que implica estar alineados en el lugar donde Dios nos pone. El viernes tuvimos un encuentro de líderes allí en Caseros, la mayoría de Avellaneda por Zoom, y el pastor Zaguán nos compartía, porque la verdad es que hoy el grupo de líderes
de todo senda de vida supera los 200. Y la importancia de que aquellos que estemos decidiendo crecer en el ministerio y en la obra, podamos ser hallados fieles en nuestra relación con Dios, pero también alineados a la visión de la iglesia, no de un pastor, de una persona. Pero hermano, queremos con amor. Si usted no está alineado, si usted no está de acuerdo con lo que nosotros creemos, profesamos, por eso hacemos el discipulado, por eso hacemos el vivencial, por eso procuramos las disciplinas. Busque el lugar donde usted se sienta pleno, porque para poder crecer se necesita fidelidad. Y uno no puede ser fiel a algo en lo cual no está de acuerdo. Por eso necesitamos que todos aquellos que deseen crecer en el servicio, en el ministerio, cualquiera sea hallado fiel. Pero no solamente la fidelidad, dice la palabra de Dios. Acompáñame en 1 de Timoteo 1:12. También se lo dice el apóstol Pablo a Timoteo. Acompáñame. 1 de Timoteo, capítulo 1, versículo 12, dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. El Señor Jesús pone a servir, y aquellos que crecen te ponen en un ministerio, en un lugar de servicio, en un lugar de honra, si tenés fidelidad en tu vida. Qué bueno primer punto para que cheques. ¿Estás siendo fiel el Señor? ¿Estás siendo fiel en la visión? Segundo lugar, dice en 1 de Corintios 4:7, volvemos al anterior, 1 4:7, dice una característica que también es necesario en el reino de Dios. Dice, porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? No solo el Señor quiere que tengamos fidelidad para poder crecer en el ministerio, sino que tengamos humildad, hermanos. ¿Qué te distingue? El domingo pasado hablábamos sobre la baja autoestima y sobre aquellos que no tienen en cuenta todavía cuáles son sus dones, cuáles son sus talentos, cuáles son sus capacidades. Es fundamental que vos puedas identificar tus fortalezas, los dones que Dios te dio el Señor. Pero lo que nunca tenés que olvidarte es que te lo dio Dios. Porque hay gente que arranca bien, arranca a crecer en el servicio, arranca a crecer en el ministerio, es fiel, es una persona fiel, pero se envanece y se olvida que los talentos, que los dones, que las capacidades, que los bienes, que todo lo que Dios le dio para servir a otros, se lo dio Dios. Y comienza a jactarse y comienza a crecer una raíz de orgullo y comienza a creer que lo que él es porque es un fenómeno. Que comienza a creer que lo que él hace es porque es muy bueno y comienza a crecer una raíz que luego detiene el crecimiento en el ministerio. Hermano, si el Señor te dio algo, gloria a Dios, cultivalo, utilizalo, perfeccionalo, ponelo por obra, no lo pongas más en el cajón, usalo para la gloria de Dios, pero nunca te olvides que lo que te distingue, que lo que hayas recibido, la gloria es para Dios. No es para cada uno de nosotros. La gloria es para Dios, por eso se requiere de fidelidad, por eso se requiere de humildad, pero también se requiere de capacidad. En la otra carta, en 2 de Corintios 3:6, el apóstol Pablo dice que 2 de Corintios capítulo 3, versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ¿qué? Ministros, competentes de un nuevo pacto, no de letras, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Dice que Él asimismo nos hizo ministros competentes. Hermano, si usted no sabe cantar, no se puede para acá. Si usted no se siente cómodo para poder hablar en público, bueno, primero tiene que poder desarrollarlo. Si el Señor no le dio don de palabra, quizá no pueda predicar. Si el Señor el Señor nos da competencias. El Señor nos da habilidades. Hay gente que tiene la capacidad de presidir, de organizar, de dirigir, que el Señor le ha dado el don de misericordia. Esta semana ha pasado algo maravilloso. Algunos hermanos, el Señor ha puesto carga en el corazón para ayudar a una mujer de la iglesia y han ido a la casa a ayudarla. Y todavía no lo hemos hecho público porque vamos a ver cómo continuamos, pero hay una carga, hay un don diferente. Hay gente que tiene a alguien al lado y dice, uy, sí, me da lástima, y no hace nada. Pero hay gente que se mueve en misericordia y que no solamente dedica tiempo, sino que dedica dinero, dedica amor
va e invierte en una persona. Hay un don diferente, hay un don de fe diferente, hay un don de misericordia diferente, hay un don de palabra, y así con cada uno de los dones espirituales. El Señor nos da competencia y tenemos que procurar ejercitar en aquello que Dios te dio. Pero no pretendas ponerte a servir en lo que Dios no te dio, porque necesitamos también cada uno en lo que el Señor le ha dado. Fidelidad, humildad, competencia para poder crecer en el ministerio. Pero ahí nomás, en el capítulo 4, en el versículo 1, segunda de Corintios 4:1, ahí Almi, en el que le sigue, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Hermano, la única manera de poder crecer no es solamente ser fiel, no es solamente ser humilde, no es solamente ser competente, sino también ser constante. Y si hay algo que escasea en este tiempo es la constancia. Hay personas que vienen a la iglesia que hasta como la parábola del sembrador. Hay gente que viene y se va sin nada. Hay gente que viene y se va con el café que compartimos contento, y si te guías por esa charla, en la semana hace todo. Y comienza el lunes y capaz que ya no te contesta, comienza el martes y capaz que ya no lo ves. Está bien, puede pasar, pero falta de constancia. Hay gente que arranca y se conecta el lunes y arranca queriendo hacer el discipulado, pero no lo puede terminar. Hay gente que arranca y quiere hacer el discipulado, quiere hacer el vivencial, se tiene que bautizar y se cae. O hay gente que arrancó, se sumó a la iglesia y las circunstancias, las pruebas, las dificultades, las circunstancias de la vida hacen que uno deje de ser constante. Nuestras debilidades temperamentales hacen que uno deje de ser constante. Mano fuerte, brazo extendido, lo que vemos es que todos los quebrantados, los adictos, todo abusado, toda persona que sufrió abandono, lucha con la constancia. Es un día a la vez, porque no puede relajarse mucho más del día que está viviendo, porque si se relaja en un momento emocional cae. Y hay personas que quieren crecer en el servicio a Dios, pero no son constantes. Dice la palabra del Señor, y sigue ese capítulo que después otro día lo leemos por tiempo, que podrán venir aflicciones, que podrán venir un montón de circunstancias, pero dice el apóstol Pablo que teniendo nosotros este ministerio, no desmayamos. Hermano, usted quiere crecer en la obra de Dios, usted quiere crecer en el ministerio, sea fiel, sea humilde, sea competente, sea constante. Pero más allá del ministerio en el cual vos podés estar trabajando hoy, hay un ministerio que el Señor le ha dado a la iglesia. Porque en el capítulo que leímos al principio, en el versículo, en Efesios 4:12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Hay un ministerio que nos cruza a todos. Hay un servicio que nos cruza a todos, hay un servicio que nos debería cruzar a todas las iglesias, que deberíamos tener en común. Hay un solo ministerio y es el ministerio de la reconciliación. Y en esta mañana yo quiero compartirte sobre esto. Acompáñame en 2 de Corintios, capítulo 5, dice el versículo 18 al versículo 20. 2 de Corintios, capítulo 5, del 18 al 20. ¿Lo tenemos ahí? Ahí está, muy bien. Yo lo voy a buscar acá también para poder leerlo. 2 de Corintios 5, 18, dice la palabra de Dios. Leemos el 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. ¿Estoy leyendo bien, no? Sí. No. Sí, ahí va el 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y fíjense en esto. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que, hermano, dice así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de Él. Qué tremendo este versículo. Yo no sé para qué haces lo que haces. ¿Para qué crecer en el ministerio de la alabanza? ¿Para qué crecer en Senda de Vida Avellaneda? ¿Para qué crecer en el ministerio de multimedia? ¿Por qué publicamos fotos? ¿Por qué ponemos un kiosco? ¿Para qué ponemos la bienvenida? ¿Para qué hacemos un buffet o las casas de vida? Mira, hay algo en esta semana, mejor dicho, que el Señor estuvo trabajando en mi vida. Y es una pregunta que quizá te incomode en esta mañana, pero a mí me hizo bien. Y esta semana el Señor me dijo, bueno, ¿qué pasa si tu vida se terminara hoy, Hugo? Y esta pregunta yo te la hago en esta mañana. Yo no soy Dios para saberlo, pero creo que no va a pasar. Pero sirve el ejercicio. ¿Qué pasara si tu vida terminara hoy? ¿Qué cosas quedan en el tintero? ¿Qué cosas quedan desordenadas? ¿Qué cosas que te gustaría que el día que te vayas estén hechas? ¿Qué legado dejas? ¿Cómo estás usando? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Yo pensaba, si el Señor me lleva hoy, ¿qué tendrá para Senda de Vida Avellaneda? ¿Para qué está haciendo? ¿Qué pasará con mi esposa? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasa? Con mi trabajo ya sé, no tengo duda, me reemplazan de un día para el otro. Y mi esposa puede ser, pero yo le di libertad, le dije, si el Señor me lleva, tendré la total libertad de poder casarte. No sé, aparte no sé quién parársela, pero igual. Se lo dije, se lo tenía que decir. Pero siempre lo sentí en el corazón, porque entender que estamos de paso, entender que no hay edad, tiene dos opciones: o te deprimís, o te agarra la desesperación, o al revés. Te das cuenta de lo importante que es el tiempo, te das cuenta de lo importante que es este día domingo, te das cuenta de lo importante que es este día de sol, te das cuenta de lo importante de pensar para qué estás haciendo lo que haces. Ayer compartíamos en la reunión de Dunamis, hábitos. Y algo de lo que compartía Pastor Diego decía sobre 7 hábitos de un libro que, si alguno no lo leyó o quiere leerlo, después le digo bien el nombre correcto, pero dice 7 hábitos de una persona altamente efectiva, de un profesional evangélico cristiano que escribe un libro secular, pero que escribe sobre 7 hábitos para una persona altamente efectiva. Y dentro de todo ese libro, que es maravilloso, se los recomiendo, aparte es cristiano, Roxana lo estaba leyendo en la facultad y dice, este libro es cristiano, no puede ser. Y cuando llega a la mitad del libro, el tipo empieza a hablar de José. Y después habla de Moisés. Y no era un libro secular, lo daba como ejemplo sobre una persona altamente efectiva. Y después, cuando empezamos a buscar sobre la persona, Steve Covey es un hombre de Dios. Pero dentro de todas las cosas maravillosas que dice ese libro, hay 2 que el Señor tocó mi corazón. Y tiene que ver, créeme, con lo que te estoy compartiendo en esta mañana. La primera, que él dice, algunas creo que lo he dicho, que él dice que se la pasó toda su vida preocupado por subir la escalera, y que cuando llegó al final de la escalera, estuvo tan preocupado por subir la escalera que se olvidó de pensar en qué pared había apoyado la escalera. Y toda su vida subiendo la escalera para, cuando llegó arriba, ver que apoyó la escalera en la pared equivocada. Y tener que volver a bajar la escalera. Dice este mismo autor, y comienza a relatarlo, que comienza a ir a un velatorio. Y que cuando comienza a entrar en la sala de velatorio, comienza a ver a gente de trabajo, gente del estudio, comienza a ver a los familiares, comienza a ver a la gente de la iglesia, escucha que hacen chistes, escucha que se ríen, escucha los comentarios. Y él dice, bueno, ¿quién se habrá muerto acá? Y comienza a avanzar hasta que llega a la sala, y cuando llega al cajón, es él el que está en el cajón. Y dice, este autor maravilloso dice, si tuvieran que hablar 3 personas en tu velatorio, ¿qué querés que dijeran de vos? Y dice, porque lo que vos pongas en ese listado es por lo cual hoy deberías procurar hacer. ¿Se entiende la pregunta? Lo que vos quieras que digan cuando vos te vayas
es lo que debería ser tu lema diario. No sé, si te gustaría que fueran, que dijeran, no, fue una mujer de Dios, un hombre de Dios, bueno, hoy necesitas relacionarte con Dios. Y así con cada área. No, me gustaría que mi hijo diga que fui un papá bueno, presente, que estuve bueno, hoy sentate a jugar. No, mi esposa me gustaría que diga, fue un hombre fiel, que me amó, que me cuidó, bueno, hoy anda a comprar flores y estate con él. No, me gustaría que, no estoy criticando lo que cada uno quiera poner, te estoy diciendo qué es lo que vos tenés que poner. Ahora, ¿para qué hacemos esto como iglesia? ¿Para qué crecer en el ministerio? Mira, cuando uno comienza a pensar, la verdad es que la mayoría de las cosas son temporales. La mayoría. Salvo nuestra vida, salvo nuestra alma, salvo nuestra relación, que si tenemos a Cristo en el corazón, trasciende por la eternidad con Él. Pero sin Cristo en el corazón, trasciende por la eternidad al infierno. Por eso en esta mañana yo decía, qué bueno que nos podamos proponer crecer en el ministerio. Qué bueno que nos podamos proponer crecer en el servicio. Qué bueno que te puedas proponer ser fiel. Qué bueno que te puedas proponer ser humilde, ser competente. Qué bueno que te puedas proponer las características que vimos, ser constante. ¿Pero para qué? Porque el gran problema de las iglesias, ¿por qué los ministerios no crecen? ¿Por qué los ministerios no explotan? Es porque hay motivaciones incorrectas. Porque hay vanidad, porque hay orgullo, porque hay áreas de tu vida en la cual están insatisfechas y las venís a querer a cubrir la iglesia. Hermanos, yo se los digo delante del Señor y el Señor lo sabe. Con Roxana no hemos deseado ser pastores. Estamos felices y no renegamos del don que Dios nos dio y no renegamos en esta ocasión del cargo, porque el Señor ya nos había dado un don para seguir a la gente, porque teníamos carga, pero no teníamos cargo. Ahora circunstancialmente tengo un cargo, pero el día de mañana el Señor me llama y este cargo lo va a ocupar otro. El cargo no nos define, el ministerio no nos define. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? Lo acabamos de leer en lo que recién compartíamos. El Señor nos encomendó, dice aquí en el versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Nos reconcilió. Dice ahí mismo en el versículo 19, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. ¿Sabés cuál es el motivo en esta mañana por el cual hacemos todo esto que hacemos? Porque queremos hablar de Jesús. Por eso la Santa Cena, por eso el pan y la copa. Tenemos cosas por mejorar, 1000. Tenemos cosas que cada uno de nosotros puede hacer mejor, 1000. ¿Vamos a crecer como iglesia? Yo creo que sí, porque el Señor nos está mostrando cosas. ¿Vamos a crecer en el Espíritu en cada ministerio? Sí. Cada uno de los que hoy está sirviendo va a hacer mejor lo que está haciendo, es muy probable. El viaje a Santiago fue de una manera y va a ir creciendo mientras el Señor lo permita. Claro que sí, como la senda de los justos, pero todo eso tiene sentido, solo si nuestra motivación es que la gente se reconcilie con Dios. Solo tiene sentido si todo lo que hacemos tiene un propósito eterno. Por eso yo te quiero invitar en esta mañana, voy a pedir a los músicos que pasen aquí adelante en esta mañana. Yo quiero invitarte en esta mañana que pienses para qué haces lo que haces. ¿Para qué querés crecer? ¿Para qué querés crecer en el ministerio? Más allá del ministerio, más allá del don, ¿para qué? Para que puedan más personas conocer al Señor. Si tu vida terminara hoy, el miércoles tuvimos el curso de bautismo. Y a propósito, esta pregunta tan sencilla la dijimos. Y creo que te invito a que cada día la hagamos más seguido. Porque hay personas que están en medio nuestro que aún tienen dudas. Si tu vida terminara hoy, ¿a dónde va tu vida? ¿Se va al cielo o se va a la condenación? Hay gente que duda. Y si se va al cielo, ¿por qué se va al cielo? ¿Porque hiciste buenas obras? ¿Porque te portaste bien? ¿Porque sos una buena persona? Dice la palabra de Dios que ninguno es justo.
Dice la palabra de Dios que ninguno de nosotros merecemos ir al cielo por nuestros actos. Déjame decírtelo con amor. Por más buena persona que seas, por más esfuerzo que vos hagas, no alcanza. Seguí siendo buena persona, seguí haciendo las cosas bien, pero la motivación es otra. Es lo que acabamos de recordar con Facundo y con Macarena. Fue la obra que Jesús hizo en la cruz. Fue su muerte allí en la cruz. Ese pan que comimos hoy, fue lo único que rompimos el ayuno, ¿no? Ese pan que comimos hoy representa el cuerpo de Cristo. Esa copa representa la sangre de Jesús. Y si vos le pedís perdón al Señor Jesús por tus pecados, Él te perdona, te limpia. No hay pecado que vos hoy nos avergüence, porque la sangre de Cristo nos quitó toda vergüenza. No, pero es duro, hay pecados que son duros. Yo cometí un asalto, yo quité una vida, yo soy un adicto, soy orgulloso. Del pecado más pequeño hasta el pecado más grande, todos necesitan del perdón de Dios, todos necesitan de la sangre de Jesús. Si vos le pedís perdón a Dios por tus pecados, sé que Él es fiel y justo para perdonarte. Si vos le pedís al Señor Jesús que entre en tu vida, dice que Él entra en tu vida y cenará contigo. Y comienza a haber un cambio en tu vida verdaderamente. No es una oración, no es una canción, no es un momento, sino que es algo que comienza como en una senda que va en crecimiento y que va en aumento. Y cuando Jesús cambia y entra en nuestra vida, cambian las motivaciones. Así que, iglesia, yo no sé para qué está haciendo lo que está haciendo. Yo no sé para qué trabaja. Y bueno, para llegar a fin de mes, sí, ya sé. Para comer, sí, también. Porque hace falta, también. Pero si vos lográs en esta mañana a todo lo que haces, buscarle el propósito espiritual, no sabes cómo cambia la mirada sobre lo que haces. Gerardo, vas a manejar mejor el camión. Brian va a poder escribir mejor en la computadora. Marcelo va a trabajar mejor en su empresa. Si cada uno de nosotros pone el propósito espiritual de llevar el mensaje de Dios en el lugar donde Dios nos puso, créeme que uno va a crecer, no solo en el ministerio de la iglesia, sino en el ministerio de la reconciliación en todo lugar, que es el ministerio por excelencia que Dios nos ha dado como iglesia. Así que yo te invito ahí donde estás, que puedas cerrar los ojos para poder orar, para poder hablar con el Señor, decirle: Señor, con tus palabras, yo quiero en esta mañana revisar mis motivaciones. ¿Para qué hago lo que hago? Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido en esta mañana que tu Espíritu Santo esté trayendo luz. Padre, incomódanos. Quita toda motivación incorrecta, quita todo pensamiento de vanidad, quita toda debilidad, Señor. Padre, ayúdanos a ser fieles, humildes, competentes, capaces, constantes en todas las áreas de nuestra vida, Señor. Que podamos hablar de esta reconciliación, de este amor que solo vos podés dar. Padre, abrí nuestros ojos para poder ver al que está al lado nuestro, para poder ayudarlo, para poder bendecirlo, Señor, para poder crecer en todos los ministerios, pero sobre todo en el de la reconciliación. Gracias, Señor, por esta mañana. Gracias por este tiempo, Padre. Te pedimos que vos sigas hablándonos en esta hora. En el nombre de Jesús, amén, Señor. Yo te invito a ponerte de pie para terminar cantando.